Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Reciban un cordial saludo desde los estudios de transmisión de Vatican Media y Radio Vaticana en la Ciudad del Vaticano. Soy el Padre Felipe Herrera y a nombre de todo el equipo de Vatican News les damos una fraternal bienvenida a la transmisión en directo de la misa presidida por el Papa Francisco en la capilla de Santa Marta, hoy martes 24 de marzo de la cuarta semana de Cuaresma. Saludamos a todos los que nos acompañan a través de radio, televisión e Internet, por medio de nuestro canal de YouTube, así como a través del portal vaticannews.va y a quienes nos están viendo por medio de Facebook Live. Nos unimos a toda la Iglesia en oración, especialmente por las intenciones del Santo Padre, que tiene su corazón puesto en estos días en todas aquellas personas afectadas por el coronavirus, los enfermos, los que lamentablemente han fallecido, las familias que están en cuarentena, los adultos mayores, los ancianos, todo el personal médico, las enfermeras y enfermeros que están cuidando a todas estas personas. Por todos ellos hemos orado. El Papa Francisco continúa esta celebración de Cuaresma y ha convocado para mañana miércoles 25 de marzo, solemnidad de la Anunciación del Señor, a rezar el Padre Nuestro en distintas ocasiones, pero especialmente a mediodía junto a Él y a todos los líderes cristianos del mundo. Un llamado ecuménico del Papa para afrontar esta pandemia también desde la fe. En la capilla de la casa de Santa Marta ya está todo dispuesto para iniciar esta Eucaristía que de modo extraordinario hemos estado llevando hasta sus hogares, porque el Papa Francisco ha querido abrir las puertas de su casa para compartir la palabra de Dios con todo el mundo y además poder unirnos espiritualmente a la Eucaristía. Por eso los invitamos para que en este momento también ustedes dispongan sus corazones. Muchos no pueden participar presencialmente de la Eucaristía, no pueden comulgar con el cuerpo de Cristo, y sin embargo el Señor se nos ofrece como alimento cotidiano, a través de su palabra y de la comunión de toda la Iglesia en Cristo Jesús. Estamos ya en la cuarta semana de Cuaresma. Nos preparamos para la celebración más importante del año, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Ho avuto la notizia che in questi giorni He tenido la noticia que en estos días sono venuti a mancare han fallecido alcuni medici, sacerdoti, un médico, un sacerdote, non so se qualche infermiere, no sé si ma algunas sì, enfermeras, sono contagiati e hanno preso il male pero sí se han contagiado, han adquirido perché el mal, erano al servizio della malata. porque estaban al servicio de los enfermos. Preghiamo per loro, Oremos por ellos, per le loro famiglie por sus familias, e ringrazio a Dio y doy gracias a per Dios l'esempio di eroicità che ci por el danno ejemplo de heroicidad que nos dan nel curare gli ammalati. en el cuidar a los enfermos. Voi che avete sete venite alle acque, dice il Dice Signore. el Señor, vengan a Anche beber voi ustedes los que tienen sed, che non avete denaro y los que no venite tengan e dinero, dissetatevi con vengan gioia. y beban con alegría.
nel nome del Padre, En del el nombre Figlio e del dello Padre, Spirito y Santo. del Hijo, y del Espíritu Santo. La Amén. pace sia con voi. La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con Fratelli, ustedes y con per tu celebrare espíritu. degnamente i santi Hermanos, para misteri, celebrar riconosciamo i dignamente nostri estos sagrados peccati. misterios, reconozcamos nuestros pecados. Signore, che non sei venuto a Tú que no condannare, has ma a venido a perdonare, condenar, sino a abbi perdonar, pietà di Señor, noi. ten piedad. Cristo, Tú che fai festa que per has ogni dicho que hay gran peccatore fiesta pentito, por un abbi pecador pietà que di se noi. arrepiente, Cristo, ten piedad. Signore, che perdoni molto Tú a chi que molto perdonas ama, mucho a abbi quien pietà di mucho noi. ama, Señor, ten piedad. Dio Onnipotente, Dios abbia Todopoderoso, misericordia di tenga noi. misericordia de nosotros, Perdoni i nostri perdone peccati e nuestros ci conduca alla pecados vita y nos eterna. lleve a la vida eterna. Preghiamo. Amén. Oremos. Dio fedele e misericordioso, Señor fiel y in questo misericordioso, tempo di tú has penitenza e di saciado preghiera nuestra disponi i sed de tuoi vida figli a con el vivere agua del degnamente bautismo. il mistero pasquale Sigue e a recare ai transformando en un fratelli paraíso il de lieto paz y annunzio alegría della el tua desierto de salvezza. nuestras vidas áridas, Per il nostro para que Signore demos Gesù frutos de Cristo, tuo santidad, Figlio, che Dio justicia y amor. e vive e regna con te Señor, escucha nuestra oración nell'unità que te dello Spirito presentamos Santo por per tutti nuestro i Señor secoli dei Jesucristo, tu secoli. Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Dal libro del profeta Ezechiele. Del libro del profeta In Ezequiel. quei giorni l'angelo mi condusse all'ingresso del Tempio del Signore. El E ángel me vidi che llevó a sotto la la entrada soglia de la del casa del Tempio Señor y usciva vi que acqua verso salía agua oriente, por debajo del poiché umbral la de la facciata casa del Tempio era verso oriente. en dirección al oriente, porque Quell'acqua la fachada scendeva de la sotto il casa lato miraba destro hacia el del oriente. Tempio, El dalla agua parte descendía por meridionale debajo del dell'altare. costado derecho de la casa al Mi sur del condusse altar. fuori dalla porta Luego me sacó settentrionale por el e camino de mi la fece puerta girare septentrional all'esterno, y me hizo dar fino alla vuelta porta por un camino esterna exterior rivolta a hasta la oriente, puerta e exterior que vidi miraba che hacia el l'acqua oriente. scaturiva dal lato Allí vi que el destro. agua fluía por el costado derecho. Quell'uomo avanzò verso Cuando oriente el e hombre con salió una hacia el cordicella este, in mano tenía una cuerda misurò en la 1000 mano. cubiti. Poi mi Midió fece 500 attraversare metros y me hizo quell'acqua. caminar a través Mi del agua giungeva alla que me llegó a los caviglia. tobillos. Misurò altri 1000 Midió otros cubiti. 500 Poi mi metros fece y me hizo attraversare caminar a través del quell'acqua. agua Mi que me giungeva llegó al a las ginocchio. rodillas. Misurò Midió altri otros 1000 500 cubiti. metros Poi mi y fece me hizo attraversare caminar a l'acqua. través del Mi agua giungeva ai que me llegó fianchi. a la cintura. Ne misurò altri Luego midió 1000. otros 500 Era un metros y torrente ya che era un non poteva torrente que no attraversare, pude atravesar perché le acque porque erano el agua había cresciute. crecido. Erano acque Era un agua navigabili, donde había un que nadar, torrente che non si un poteva torrente passare a vuoto. intransitable. Allora egli mi disse: El hombre me Hai visto, dijo, figlio dell'uomo? ¿has visto, hijo de hombre? Poi mi fece Y me ritornare hizo sulla volver sponda a la del orilla del torrente. torrente. Voltandomi, Al volver, vidi che sulla vi que sponda del a la orilla del torrente vi torrente, era una de uno grandissima y otro quantità di lado, alberi da una había una parte e inmensa dall'altra. arboleda. Mi disse: Entonces me dijo, Queste acque scorrono estas verso la aguas regione fluyen hacia el orientale, sector oriental, scendono bajan nell'Araba hasta la ed estepa entrano nel y van mare. a desembocar en el Sfociate mar. nel mare, Se ne les hace risanano salir le hasta el mar acque. para que sus aguas Ogni sean essere saneadas. vivente che si muove Hasta donde dovunque llegue el arriva il torrente torrente tendrán vivrà. vida todos los seres Il pesce vi vivientes sarà que se mueven abbondantissimo, por el suelo perché y dove habrá giungono peces en quelle acque abundancia, risanano. porque cuando E esta agua là, llegue hasta el mar, dove giungerà sus il aguas quedarán torrente, sanadas y habrá tutto vida en vivrà. todas partes a donde llegue el Lungo torrente. il torrente, su Al una borde del riva e torrente, sull'altra, sobre sus dos orillas, cresceva ogni crecerán sorta di árboles alberi da frutales frutto, de le cui todas las foglie non especies. appassiranno. I loro frutti non No se cesseranno, marchitarán sus e hojas, ogni mese ni se agotarán matureranno, sus frutos, perché le y loro todos los acque meses sgorgano producirán dal nuevos frutos, santuario. porque el agua I sale del loro frutti santuario. serviranno Sus come frutos servirán de come cibo, alimento y sus e le hojas foglie de come remedio. medicina. Parola di Dio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dio è per noi rifugio e El forza. Señor está con nosotros.
Dio è per noi rifugio e El Señor es fortezza, nuestro refugio y aiuto fortaleza, infallibile, una siamo ayuda stati siempre pronta nell'angoscia. en los peligros. Perciò non Por eso no temiamo se trema tememos, la terra, aunque la tierra se se conmueva vacillano i y las monti nel montañas fondo se del desplomen mare. hasta el fondo del mar. El Señor está con nosotros. Un fiume e i suoi Los canales canali del río rallegrano la città alegran di la Dio, ciudad de Dios, la più santa la más delle santa dimore morada del dell'Altissimo. Altísimo. Dio in mezzo El ad Señor essa está non en potrà medio de ella, vacillare. nunca vacilará. Dio la Él la soccorre allo socorrerá spuntare al despuntar la dell'alba. aurora. El Señor está con nosotros. Il Signore degli El eserciti Señor de è los con noi. ejércitos está con Nostro nosotros. baluardo è il Dio Nuestro di baluarte Giacobbe. es el Dios de Jacob. Venite, vedete Vengan le a opere del contemplar las Signore. obras del Egli ha Señor. fatto Él cose hace tremende cosas sulla terra. admirables en la tierra. El Señor está con nosotros. Gloria a Cristo, splendore eterno del Dio vivente. Gloria a te, Crea en me, oh Dio, un Crea cuore en mí, puro. Dios mío, un Rendimi la corazón gioia puro della tua y salvezza. devuélveme la alegría de tu salvación. Gloria a Cristo, Gloria a te, Signore. Il Signore sia El con Señor voi. esté con ustedes y con tu Dal espíritu. Vangelo secondo Del Giovanni. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Ricorreva una festa dei Se Giudei. celebraba una fiesta de E los Gesù judíos salì a y Gerusalemme. Jesús subió a Jerusalén. A Gerusalemme, presso la porta delle pecore, Junto a la puerta de las vi è una ovejas, piscina, en Jerusalén, chiamata in había una ebraico piscina Betzata, llamada en hebreo con 5 Betzata, portici, con 5 sotto i pórticos. quali giaceva un gran Bajo numero estos di pórticos infermi, yacía una ciechi, multitud de zoppi e enfermos, paralitici. ciegos, lisiados y Si trovava paralíticos. lì un uomo Había che allí un da hombre 38 que anni estaba era malato. enfermo desde hacía 38 Gesù, años. vedendolo Al giacere e verlo sapendo tendido y che da molto sabiendo que tempo hacía era tanto così, tiempo que gli estaba disse: así, Jesús "Vuoi le guarire?" preguntó, ¿quieres sanarte? Gli rispose il Él le malato: respondió, Signore, Señor, non ho no nessuno tengo che a mi nadie immerga que me nella sumerja en piscina la piscina quando l'acqua cuando el si agua agita. comienza a agitarse. Mentre infatti sto Mientras per yo voy, andarvi, un otro altro scende desciende prima di me. antes. Gesù gli disse: Jesús le dijo, Alzati, levántate, prendi la tua barella toma e tu cammina. camilla y camina. All'istante quell'uomo guarì, Enseguida el hombre se prese la sanó, sua barella e tomó su cominciò camilla a y camminare. comenzó a caminar. Quel giorno però Era un sábado. Dissero dunque Y i los giudei judíos all'uomo dijeron che era entonces stato al guarito: que acababa de ser È sanado, sabato es e non sábado, ti è lecito no te portare está la tua permitido barella. llevar tu camilla. Ma egli rispose Él loro: les respondió, Colui che mi ha el que guarito me mi ha sanó detto: me dijo, prendi la tua toma tu barella camilla e y cammina. camina. Gli domandarono allora: Ellos le Chi è preguntaron, l'uomo che ti ha detto: ¿quién es prendi ese e hombre que cammina? te dijo, toma tu camilla y Ma colui che camina? era stato guarito Pero el non enfermo lo sapeva ignoraba chi fosse. Gesù porque infatti Jesús si era había allontanato desaparecido perché vi entre era la folla in multitud que quell'uomo. estaba allí. Poco dopo Después Gesù lo trovò Jesús nel lo tempio encontró en el e gli templo disse: y le dijo, Ecco, sei guarito, has sido non sanado, peccare più, no vuelvas a pecar, perché non ti accada de lo qualcosa di contrario peggio. te ocurrirán peores cosas todavía. Quell'uomo se ne andò El hombre fue e a riferì decir ai a los giudei judíos che era que era stato Jesús Gesù a el que lo guarirlo. había sanado. Per questo i giudei Ellos perseguitavano atacaban Gesù a Jesús perché porque faceva hacía tali esas cose cosas di en sábado. Parola del Signore. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. La liturgia di oggi La liturgia de ci fa hoy riflettere nos hace sull'acqua. reflexionar sobre el agua. L'acqua come simbolo El di agua salvezza.
como símbolo de salveza, como un medio de salvación, pero también el agua es un medio de destrucción. Pensemos en el diluvio. En estas lecturas, el agua es para la salvación. En la primera lectura es el agua que lleva la vida, que vuelve a sanar las aguas del mar, un agua nueva que vuelve a sanar. En el Vangelo, En el Evangelio, la piscina, esa piscina a la que iban los enfermos, llena de agua para sanarse, porque decía que de vez en cuando se movían las aguas como si fuese un río, porque un ángel descendía del cielo a moverlas. Y el primero, o los primeros que se lanzaban al agua, se sanaban. Y tantos, como dice Jesús, tantos enfermos, un grande número de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, estaban ahí esperando la sanación, que se moviese el agua. Había allí un hombre que estaba enfermo desde hacía 38 años. 38 años allí esperando la sanación. Nos hace pensar esto un poco demasiado, ¿no? Porque uno que quiere ser sanado se las arregla para tener a alguien que lo ayude, que se mueva, que sea un poco más ágil, también un poco más astuto, ¿no? 38 años ahí, al punto que no se sabe si está enfermo o muerto. Jesús, viéndolo que yacía allí y sabiendo la realidad que estaba hace tanto tiempo ahí, le pregunta, ¿quieres sanar? Y la respuesta es interesante. No dice que sí. Se lamenta, no de la enfermedad. Le responde el enfermo, Señor, no tengo a nadie que me sumerja en la piscina cuando el agua comienza a agitarse. Mientras yo voy a ir, estoy por tomar la decisión, otro desciende antes de mí. Un hombre que siempre llega tarde. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y camina. Y al instante, ese hombre se sanó. Nos hace pensar la conducta de este hombre. Estaba enfermo, sí, tal vez tenía alguna parálisis, pero parece que podía caminar algo. Pero estaba enfermo del corazón, del espíritu. Estaba enfermo de pesimismo. Estaba enfermo de tristeza, enfermo de asedia. Esta es la enfermedad de este hombre. Sí, quiero vivir, pero estaba ahí. Pero la respuesta es sí, quiero ser sanado. No lamentarse diciendo siempre son los otros los que llegan primero. La respuesta a la oferta de Jesús para sanar es lamentarse en contra de los otros. Y así 37 años lamentándose de los otros y no haciendo nada para sanar. Era un sábado. Hemos escuchado lo que han hecho los doctores de la ley. Pero la clave es el encuentro con Jesús después. Lo encontró en el templo y le dijo, mira, que estás sanado, has sido sanado, no vuelvas a pecar, de lo contrario te ocurrirán cosas peores todavía.
Quell'uomo era in peccato, Aquel hombre estaba en pecado, ma non era lì perché aveva fatto una pero grossa. no estaba ahí porque había hecho algo grande de Sopravvivere pecado, sino e su pecado era lamentarsi della vita sobrevivir degli y altri, lamentarse de la vida de il los peccato della otros, tristezza, el pecado de la tristeza, che è il seme del diavolo, que es la semilla del diablo, di quella incapacità di de prendere aquella una decisione sulla incapacidad propria de vita, tomar una decisión sobre la ma propia sì, vida, guardare la vita degli pero altri sí e mirar la vida de los lamentarsi, non otros per para criticarli, lamentarse, no per para lamentarsi. criticarlos, sino para Loro lamentarse. vanno prima, io sono la Ellos van vittima di primero, questa yo soy vita, una víctima de esta vida. lamentele, Todas estas respirano lamentele lamentaciones, queste persone. respira lamentación este tipo de gente. Se noi facciamo un paragone con Si hacemos una il cieco comparación della nascita con el ciego de che nacimiento abbiamo ascoltato domenica que hemos scorsa, escuchado el domingo teatralmente, pasado, ma con quanta gioia, con con quanta cuánta alegría, decisione con cuánta decisión aveva preso la había guarigione e acogido anche la con quanta sanación decisione y con cuánta decisión è andato a también discutere va a con discutir i dottori della con los legge. doctores de la Este ley. soltanto andò, Este informò, sì, è solamente quello, fue, punto, informó si es este y senza punto, compromesso con la vita. sin comprometerse con la vida. Mi fa pensare Me hace pensar a tanti di noi, en tanti tantos de cristiani nosotros, tantos che vivono cristianos questo stato que di viven accedia, este estado de incapaci asedia, di fare qualcosa, ma incapaces de lamentandosi hacer di alguna tutto. cosa, pero lamentándose de todo. E l'accedia è un veleno, Y la asedia es un è veneno, una nebbia es una che nebulosa circonda l'anima que e non la fa circunda vivere. el alma y no E la anche deja è vivir. una droga, Y también es una droga, perché se tu la assaggi porque si spesso tú la piace pruebas seguido, te e tu gusta finisce y al un final tristo dipendente, un eres accedio un dipendente, dependiente de la tristeza, come l'aria. adicto a la asedia, es como el aire. E questo è un peccato Y esto es un pecado abbastanza abituale fra muy noi. habitual entre La nosotros. tristezza, La l'accedia, tristeza, la asedia, non dico la malinconia, ma si no avvicina. digo la melancolía, pero se le acerca. Ci farà bene rileggere Nos hará questo bien capitolo releer quinto este capítulo 5 di Giovanni de Juan per vedere come questa malattia para nella ver quale cómo possiamo es cadere. esta enfermedad en la cual podemos caer. L'acqua è per salvarsi, El agua es para salvarse, ma io non posso salvarsi pero yo perché la colpa no degli puedo altri. salvarme porque la culpa es de los otros. E rimango 38 Y me anni. quedo 38 años ahí. Gesù mi guarì, Jesús me sanó. non si vede la reazione No di se ve altri la che sono reacción guariti, de che los prendono la otros varella que e ballano, han sido cantano, danno sanados, grazie, lo toman la dicono a tutto il camilla, mondo. bailan, dan gracias, se lo No, cuentan a todo el mundo. No, este sigue adelante. Gli altri gli dicono Los otros le che dicen non si deve fare, que no se deve quello che mi ha hacer guarito mi ha y él detto di dice, sì, bueno, e ese que me sanó me dijo que sí, entonces sigo adelante. poi invece di andare da Gesù, Y después, ringraziarlo, en lugar de ir donde Jesús, agradecerle, informa. Fue este, una vita grigia, una vida gris, grigia pero di gris questo de cattivo spirito, este che è espíritu l'accedia, malo que es la asedia, la tristezza, la asedia, la tristeza, malinconia. la melancolía. Pensiamo all'acqua. Pensemos en el agua, L'acqua che è simbolo aquella della nostra agua forza, que es della símbolo nostra de nuestra vita, fuerza, de nuestra l'acqua che vida, Gesù ha usato per el agua rigenerarci que nel Jesús battesimo. ha usado para regenerarnos en el bautismo. Pensiamo anche a noi. Y pensemos también en nosotros. Se qualcuno di noi ha il pericolo Si alguno de scivolare su nosotros questa accidia, tiene el peligro de pecado resbalar en esta asedia, neutral, en el este pecado pecado neutro, neutral, el pecado de la blanco ni neutralidad, nero, ni blanco ni negro, non si sa cosa sia. no se sabe qué
¿Qué cosa es? Questo è un peccato che Esto es il un diavolo può pecado usare que el diablo per puede annientare usar la nostra vita spirituale para e anche la nostra vita anular di nuestra persona. vida espiritual y nuestra Il vida de Signore ci personas. aiuti a Que el capire Señor nos ayude a entender quanto brutto è cuán e quanto horrible maligno è y questo peccato. cuánto maligno es este pecado. Se dispone sobre el altar el corporal y posteriormente se realiza la ofrenda del pan y el vino, que se convertirán en el cuerpo y la sangre del Señor. Benedetto sei tu, Signore, Bendito Dio seas, dell'universo, Señor Dios del per la universo, tua bontà por che este abbiamo pan, ricevuto fruto questo de la pane, tierra y del frutto trabajo della del terra, hombre, del lavoro que dell'uomo. recibimos de tu Lo generosidad presentiamo y a ahora te, te perché presentamos. diventi per Él noi será cibo para di vita nosotros eterna. pan de vida eterna. Bendito seas por siempre, Señor. Benedetto sei tu, Bendito Signore, Dio seas, Señor dell'universo, Dios del universo, dalla tua bontà por este vino, abbiamo fruto de la ricevuto vida y del questo trabajo vino, del frutto della hombre, vita e que del lavoro recibimos de tu dell'uomo. generosidad y Lo ahora te presentiamo a te, presentamos. Él perché será para diventi per noi nosotros bevanda di bebida de salvezza. salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Pregate, fratelli, Oren, perché il mio hermanos, vostro para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Accetta, Signore, i doni che ci hai Te dato, ofrecemos, Señor, los dones que tú sostegno mismo della nos nostra diste, vita mortale, que sean para e nosotros trasformali per prueba de noi tu in providencia en sorgente esta vida di mortal y immortalità. alimento eficaz Per para la Cristo nostro Signore. inmortalidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Signore El sia con Señor esté voi. con ustedes y con tu In alto espíritu. i nostri Levantemos cuori. el corazón, lo tenemos levantado Rendiamo hacia el grazie al Señor. Signore nostro Demos Dio. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y È necesario. veramente cosa buona e En verdad giusta, es nostro justo y dovere e fonte necesario, di salvezza, nuestro deber y rendere salvación, grazie darte sempre in gracias ogni siempre y luogo en todo a te, lugar, Signore, Padre Señor, Santo, Padre Dio Santo, onnipotente ed Dios eterno. Todopoderoso y Eterno, Con il por digiuno Cristo, Señor nuestro, quaresimale tu vinci le nostre porque con passioni, el ayuno elevi lo cuaresmal spirito, tú vences nuestras infondi la pasiones forza y elevas el e doni il espíritu, premio nos das per Cristo, fuerza Signore y nos nostro. das el premio por Cristo Per nuestro questo Señor. mistero Por si eso, allietano gli angeli por este e misterio per se alegran l'eternità los ángeles adorano y la por la gloria del tuo eternidad volto. adoran Al loro canto la concedi, gloria de tu Signore, rostro. che si uniscano Concede le que se nostre umili se voci unan a ellos nuestras nell'inno humildes di voces lode. en el himno de tu alabanza. Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus, qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Padre veramente Santo eres en verdad, fonte Señor, di ogni santità, fuente de toda santidad. santifica Por eso te questi doni pedimos que con santifiques l'effusione estos del tuo dones con la Spirito, efusión de tu perché Espíritu, diventino de per manera noi que se conviertan il para corpo nosotros e il sangue en el di cuerpo Gesù y la Cristo, sangre de nostro Jesucristo nuestro Señor. Egli, Él mismo, offrendosi cuando iba a ser liberamente alla entregado a sua su pasión voluntariamente prese il aceptada, pane e rese tomó el pan, grazie, dándote lo gracias, lo spezzò, partió, lo dio lo a sus diede ai suoi discípulos discepoli e y dijo: disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Señor mío y Dios mío.
Dopo la cena, Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Señor mío y Dios mío. Mistero della Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. celebrando Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos has hecho dignos de servirte en tu presencia. ti preghiamo umilmente Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Amén. Obbedienti alla parola Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nostro che sei nei Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Liberaci, Signore, da tutti i Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Signore Gesù Cristo, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. non guardare i nostri No peccati, tengas en cuenta nuestros pecados, fede della tua sino Chiesa, la fe de tu Iglesia, e dona l'unità e pace y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. secondo i regni e i secoli Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Pueden intercambiar un signo de paz. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco Este es l'agnello el di Cordero de Dio Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El Santo Padre comulga con el cuerpo y la sangre de Cristo, consagrados sobre el altar y ofrecidos al Padre como sacrificio agradable a su presencia. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo se han ofrecido por nuestra salvación, aquella que sacramentalmente hemos obtenido en el bautismo, por las aguas santificadoras, las aguas que nos sanan, aquellas aguas de las cuales nos ha hablado el profeta Ezequiel en la primera lectura de hoy. Nos disponemos para hacer la oración de comunión espiritual junto con el Santo Padre. Facciamo la comunione spirituale. Hagamos la comunión espiritual. Gesù mio, Jesús mío, credo che sei realmente presente creo nel que estás Santissimo realmente Sacramento dell'altare. presente en el Santísimo Ti Sacramento amo del sopra altar. ogni cosa e Te ti amo sobre desidero toda nell'anima mia. cosa y deseo tenerte en mi Poiché alma, ora non posso pero ya que riceverti ahora no puedo sacramentalmente, recibirte vieni almeno sacramentalmente, spiritualmente nel mio cuore. ven al menos sacramentalmente a mi corazón. Come già venuto, io ti Y como si abbraccio ya hubieses venido, e tutto te mi unisco abrazo a te. y me uno del todo Non a ti. permettere che mi No abbia mai permitas separare da te. que jamás me separe de ti. Amén. Manifestamos con esta oración nuestra total disposición de estar en comunión con Jesucristo. Quienes no lo podemos recibir sacramentalmente en el pan del cielo sobre el altar, lo hacemos a través de nuestro corazón rendido a sus pies, pidiendo su presencia y que esa presencia en nuestros corazones se irradie también a los demás. En este tiempo en que muchos no podemos ir a la iglesia, somos nosotros, iglesia, allí donde estemos. Por el bautismo hemos sido consagrados en Jesucristo e injertados en la vida de Él y hechos miembros de la iglesia. Por eso allí donde usted esté, estará presente la iglesia. Nuestro desafío es mantener esa comunión con el Señor para hacer presencia de Él en medio de nuestras familias, de nuestros hogares y allí donde estemos pasando estos días. Sobre el altar de la casa de Santa Marta se expone en este momento el Santísimo Sacramento. La custodia ya es puesta al centro del altar y nosotros desde nuestros hogares, desde donde nos encontremos, hacemos adoración con nuestro corazón. Como le dijo Jesús a la samaritana, adoramos en verdad y en espíritu. Aquí, frente a Jesús sacramentado, podemos decir, alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame.
Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo malo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Recogidos en oración ante Jesús sacramentado, le pedimos al Señor, especialmente por la intención que hoy día nos ha invitado a rezar el Papa Francisco, por aquellos doctores, personal sanitario, sacerdotes que han fallecido estos días entregando su vida por atender a los enfermos, y también por aquellos que siguen arriesgando sus vidas, contagiados, enfermos, pero que están ahí para entregarse enteramente, como Jesús, a quien adoramos sobre el altar, se entregó sobre la cruz. Te adoro con devoción, Dios escondido, oculto verdaderamente bajo estas apariencias. A ti se somete mi corazón por completo y se rinde totalmente al contemplarte. Al juzgar de ti, se equivocan la vista, el tacto, el gusto, pero basta el oído para creer con firmeza. Creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios. Nada es más verdadero que esta palabra de verdad. En la cruz se escondía sólo la divinidad, pero aquí se esconde también la humanidad. Creo y confieso ambas cosas, y pido lo que pidió aquel ladrón arrepentido. No veo las llagas como las vio Tomás, pero confieso que eres mi Dios. Haz que yo crea más y más en ti, que en ti espere y que te ame, oh memorial de la muerte del Señor. Pan vivo, que das vida al hombre, concede a mi alma que de ti viva y que siempre saboree tu dulzura. Señor Jesús, bondadoso pelícano, límpiame a mí, inmundo, con tu sangre, de la que una sola gota puede liberar de todos los crímenes al mundo entero. Jesús, a quien ahora veo oculto, te ruego que se cumpla lo que tanto ansío, que al mirar tu rostro cara a cara, sea yo feliz viendo tu gloria. Amén. Estamos frente a Jesús sacramentado. Consideremos este admirable misterio. Dios, que se hizo hombre para quedarse con nosotros, nos dejó su cuerpo sacramentalmente presente en este pan consagrado, en esta hostia santa.
Ante Él doblamos la rodilla, porque es el verdadero Dios en medio nuestro. Qué admirable intercambio. Nosotros le damos pan y vino. Él a cambio nos entrega su cuerpo y su sangre. Nosotros le entregamos nuestros pecados y Él a cambio nos regala su infinita ternura, misericordia y perdón. Es el Dios cercano, el Dios de la gratuidad, el Dios que no pide nada a cambio, sino que nos dejemos amar profundamente por Él. Por eso, conmovidos por este amor infinito, nos rendimos ante Él, pidiéndole por todas nuestras necesidades y las del mundo entero. Con nuestros ojos fijos en Jesús, abrámosle nuestros corazones, entreguémosle todo lo bueno que hemos hecho, pero especialmente nuestros pecados y nuestras faltas, que allí en nuestro pecado sea Él nuestro Salvador, allí en nuestra debilidad sea Él nuestra fortaleza. Preghiamo. Oremos. Purifica, oh Dio, il nostro spirito, Padre de bondad, rinnovalo con questo sacramento purifica di nuestros salvezza, corazones perché y anche il renuévanos nostro con corpo tus mortale sacramentos, riceva un para que germe también di nuestro resurrezione cuerpo e di encuentre vita en nuova. ellos la Per fuerza Cristo para la nuestro vida Signore. presente y el germen de su vida inmortal. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos disponemos a recibir la bendición con el Santísimo Sacramento de manos del sucesor de Pedro. Y acompañando el gesto de la bendición, podemos trazar la cruz sobre nosotros. El Papa Francisco nos ha bendecido con el Santísimo Sacramento, que ahora es retirado de la custodia para ser reservado en el sagrario de la capilla de la casa de Santa Marta. La messa è finita. La misa ha terminado. Vamos en paz. Ave Regina Caelorum, Ave Regina Caelorum, te saludamos, Reina del Cielo. Con este canto mariano concluimos esta Eucaristía que hemos transmitido extraordinariamente desde la casa de Santa Marta y presidida por el sucesor de Pedro, el Papa Francisco. Permaneciendo en oración, nos despedimos de todos quienes nos acompañaron a través de radio, televisión e internet, así como a través del portal Vatican News y Facebook Live. Por supuesto, también un saludo a las emisoras de radio y televisión que nos retransmiten y quienes nos escuchan a través de YouTube. Les deseamos un bendecido día. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.